Hola, el día de hoy hablaremos de los alcanos, alquenos y de los alquinos y de sus respectivas cadenas ramificadas establecidas por la IUPAC. Empecemos estableciendo qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular se forma de la unión entre átomos de hidrógeno y carbono. Estos pueden encontrarse en los diferentes estados de la materia, ya sean líquido, gaseoso o incluso sólido. La fórmula básica de los hidrocarburos es C subíndice X y H subíndice Y. En esta tabla podemos observar algunos de los primeros prefijos para los hidrocarburos que tengan de 1 a 50 carbonos. Por ejemplo, si tenemos un carbono en el hidrocarburo, podemos llamar o sustituir en el prefijo met. Si tuviéramos un alcano, sería metano. Ahora bien, los alcanos. Los alcanos son compuestos que solo contienen átomos de carbono y de hidrógeno que están saturados y son los que presentan un enlace simple con una hibridación sp3. La fórmula básica de los alcanos es esta que tenemos aquí. Tenemos dos fórmulas. Para alcanos lineales sería C subíndice N, H subíndice 2N más 2. Y para los alcanos cíclicos tendríamos la fórmula C subíndice N, H subíndice 2N. En el ejemplo de aquí podemos ver que tenemos 12 carbonos. Por lo tanto, tendríamos respecto a la tabla anterior, si ubicamos 12, tenemos que es un prefijo dodec. Y como tenemos el sufijo ano, quedaría como dodecano. La forma de nombrar los alcanos, como podemos ver, es mediante un prefijo que indique el número de átomos de carbono que contiene la molécula y un sufijo, que en este caso es el ano para los alcanos, que indica la clase de compuestos orgánicos. La clasificación que tenemos de alcanos son los lineales y los cíclicos. Los lineales son los que utilizan el prefijo y se le agrega la terminación ano. Por ejemplo, el metano. Los cíclicos, por otro lado, también llamados radicales de alcanos, se obtienen al perder un hidrógeno unido a un átomo de carbono, llamado grupo alquilo, con el que representamos una letra R. En ese caso se utiliza el prefijo, pero se le agrega el sufijo ilo o il, sustituyendo el sufijo ano. Por ejemplo, podríamos tener un butilo, un metilo, un etilo, etc. Ahora, los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que también son llamados hidrocarburos insaturados. Estos tienen al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. Estos enlaces se deben a la pérdida de hidrógenos por molécula que pasa para equilibrarse estable este tipo de enlace. Los nombramos como hemos visto con los alcanos, pero ahora tendremos un sufijo que será el eno. La fórmula básica general para los alquenos es C subíndice N, H subíndice 2N. Por ejemplo, aquí tenemos un C2H4. Entonces tenemos dos carbonos. En base a nuestra primera tabla tenemos que cuando tenemos dos carbonos usaremos el prefijo et. Y como estamos hablando de un alqueno, quiere decir que encontramos por lo menos un enlace doble, tendremos un eteno. Como podemos ver, la forma de nombrar a los alquenos es mediante el prefijo que indica el número de átomos de carbono que contiene la molécula y un sufijo, en este caso el eno. Ahora los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos que de igual forma se pueden llamar insaturados, ya que tanto los dobles como los triples enlaces se denominan insaturaciones, pero no tienen la misma preferencia. En los que existe al menos un triple enlace entre dos átomos de carbono, los enlaces triples se forman a deshidrogenar dos átomos de carbono ya enlazados por su enlace doble. Como podemos ver en este ejemplo, entre estos dos carbonos tenemos un enlace triple, por lo que sabemos que se está tratando de un alquino. La fórmula básica para nombrar a los alquinos es con el carbono con un subíndice N y los hidrógenos tendrán el subíndice 2N-2 y usaremos el sufijo ino. En este caso tenemos C7, quiere decir que tenemos 7 carbonos. Si regresamos nuevamente a nuestra primera tabla y ubicamos en donde tenemos 7 carbonos, vemos que el prefijo será ep. Por lo tanto, para un alquino usaremos heptino. Ahora pasamos a un ejemplo para poder conocer y entender bien todo este tipo de nomenclatura y ya ubicándolas en cadenas ramificadas. Para cualquier nomenclatura de alcanos, alquenos o alquinos tenemos que seguir una serie de pasos. El primer paso será buscar la cadena hidrocarbonada más larga continua. Esta cadena será nombrada cadena principal. Como segundo paso, tenemos que, si hay una cadena con la misma longitud, se elige aquella que tenga más ramificaciones, pero con la estructura más pequeña. Después tendremos que numerar de una dirección a otra, es decir, izquierda a derecha o derecha a izquierda. Si al numerar por ambas direcciones se obtienen las mismas localizaciones, se le asigna la localización dependiendo de dónde se encuentra el primer sustituyente alfabéticamente para que su posición sea la primera. Después tendremos que nombrar los grupos o sustituciones unidos a la cadena principal, utilizando la posición en la que se encuentra y el número de átomos de carbono, obviamente usando sus respectivos prefijos. En caso de haber dos o más cadenas iguales unidas a la cadena principal, se deben usar los prefijos di para 2, tri para 3, tetra para 4, entre otras que podemos buscar en internet. Después tenemos que acomodar el nombre de los sustituyentes en orden alfabético.
Después, como paso número 7, tendríamos que los números de posición y los prefijos van separados por un guión. Esto es muy importante al momento de escribirlo para la comprensión de la cadena que estemos escribiendo. Ahora veamos un ejemplo. Aquí podemos observar una cadena que tiene sus respectivas ramificaciones. El primer paso nos dice que tenemos que buscar la cadena hidrocarbonada más larga de todas. Podemos empezar a contar por donde nosotros queramos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O podemos contarlo también como 1, 2, 3, 4, 5. Si nos damos cuenta, no afecta en qué orden o hacia dónde queramos tomar nuestra cadena. Pues, por ejemplo, en este último carbono sale un metil. Bueno, en este caso sería un CH3. Y si la contamos desde acá, entonces tendríamos otro acá, por lo que no importaría de dónde empecemos a contar. Lo mismo pasaría si quisiéramos empezar, por ejemplo, de este lado. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, una vez que hemos identificado nuestra cadena más larga, que en este caso vamos a escoger esta del centro para que sea un poco más sencillo ubicar todos los carbonos y sus posiciones, pasaremos a buscar, bueno, aquí ya podemos ver cómo están numerados, ¿no? Que tenemos 5 carbonos con nuestra cadena más larga. Después tenemos que nombrar a los grupos unidos a la cadena principal, es decir, a las ramificaciones. Notamos que tenemos 3 ramificaciones que salen de esta cadena principal. Observamos que tenemos CH3, CH3 y CH3. Como vimos en la primera tabla, cuando tenemos un CH4 podemos llamarlo un metano, pero como aquí está perdiendo un hidrógeno para poder unirse a este carbono, llamaremos metil a este sustituyente. Vemos que tenemos 3 metiles en todo este compuesto, por lo que llamaremos trimetil a todos estos. Después tenemos que nombrar con el sufijo correspondiente la cadena principal. Por ejemplo, tenemos que son 5 carbonos en nuestra cadena más larga, por lo tanto, nuestro prefijo será pent, y como estamos hablando de un alcano, ya que no encontramos enlaces ni dobles ni triples, será un pentano. En base a las reglas, tenemos que nuestra cadena más larga es de 5 carbonos y empezamos a contar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Si empezamos a contar este como nuestro primer carbono, en el segundo carbono tendríamos 2 ramificaciones, siendo 2 metiles los que están ramificándose de este segundo carbono. Y en cambio, si nosotros empezáramos a contar de derecha a izquierda, en nuestro segundo carbono solo tendríamos una ramificación. Y nuestras reglas nos dicen que tenemos que ir a contar en base a en donde tengamos la mayor cantidad de ramificaciones cercanas. Si por ejemplo nosotros tuviéramos aquí un enlace doble, empezaríamos a contar de derecha a izquierda, porque el enlace doble tendría un valor más fuerte para empezar a contar este número de carbonos. Entonces, vemos que nuestra cadena más larga es 5, entonces tenemos que es un pentano. Tenemos 2 metiles en el segundo carbono y un metil en el cuarto carbono. Entonces tenemos que empezar a contar con las posiciones que ocupan estos metiles. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos 2 metiles en el segundo carbono. Entonces tenemos que poner 2 veces los 2 porque estamos hablando que tenemos un metil y luego tenemos otro metil. Ambos salen de este carbono. Después tenemos que separarlo por comas cuando estamos hablando de posiciones. Como tenemos otro metil en la posición número 4, tendremos que poner 2,2,4. También tenemos como regla que tenemos que separar mediante guiones este nombre del compuesto para poder tener una mejor lectura y comprensión del compuesto que estamos ubicando. Como en total tenemos 3 metiles en este compuesto, tendremos que usar el prefijo tri. Entonces quedaría trimetil y por último solo escogeríamos o pondríamos nuestra cadena más larga. Entonces tendríamos 2,2,4-trimetilpentano y este sería el nombre de todo este compuesto que tenemos. Ahora bien, si nosotros tuviéramos otros grupos funcionales como podrían ser los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, las aminas, éteres, etc., tenemos que seguir, bueno, estos tomarán nuestra prioridad. La prioridad en esta tabla empieza de arriba hacia abajo, siendo los aldehídos los que tienen mayor prioridad para la nomenclatura. Entonces aquí con esta tabla podríamos ver que, bueno, identificar primeramente cuando tenemos un aldehído, una acetona, un alcohol, mediante estas fórmulas. Ahora, el cómo nombrarlas tendríamos que hacer otro video, pero pues si tuviéramos algún grupo funcional dentro de nuestra cadena, tomaría esa posición o esa prioridad.
para considerarse en la nomenclatura. Pero bueno, hasta aquí sería el video y pues esto sería todo, viendo así la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos. Espero que les haya servido el video. Hasta luego.